Vida contemplativa en el mundo de hoy. Conversatorio. Cordial saludo a todos nuestros cristovidentes que a diario nos siguen en este canal de la Iglesia Católica en Colombia. Soy el Padre Juan Álvaro Zapata Torres, director del Departamento de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal de Colombia. Y hoy tengo el gusto de acompañarles junto con tres grandes invitadas muy especiales en este programa que hemos titulado La vida contemplativa en el mundo de hoy. Ellas son tres religiosas contemplativas de monasterio que han dado un sí al Señor radical para consagrar toda su vida en una de las vocaciones más especiales que tiene nuestra Iglesia Católica, como es la vida contemplativa. Bienvenidas, hermanas. Sor Ana Julia de la Eucaristía, hermana del monasterio de Santa Inés, la hermana Betty Cecilia de la Inmaculada, de la Orden Inmaculada de la Inmaculada Concepción, y la hermana Lucila María de la Cruz, Carmelita Descalza. Bienvenidas, hermanas. ¿Cómo están? Muy bien, Padre, gracias. Bueno, gracias por invitarnos, Padre. Con mucho gusto, es un placer tenerlas aquí en Cristovisión y vamos a compartirles a nuestros cristovidentes qué significa esto de la vida contemplativa. Hermana Lucila, ¿qué es? Contémosle a todos los que nos siguen, ¿qué es la vida contemplativa? La vida contemplativa es una parte de la Iglesia que se dedica con radicalidad a la oración, a la meditación y contemplación de los misterios de Dios, en soledad, en silencio y normalmente en una vida fraterna, intensa. Y es un llamado muy particular que nos hace el Señor. Bien, muchas gracias. ¿Y cómo esta vida contemplativa, hermana Lucila, ayuda a la Iglesia y a la sociedad? ¿Cómo hoy puede ustedes como contemplativas iluminar esta realidad social y eclesial? Bien, la vida contemplativa para la Iglesia es un servicio especial, es un don y es una gracia, porque el Señor nos ha llamado a unas personas para que nos dediquemos a amarle, a estar con Él, a orar por la Iglesia. Somos como la sangre del cuerpo que no se ve, pero que estamos prestando esa función vital en el cuerpo. Así la vida contemplativa, prestada en servicio de la Iglesia, ofrece pues una gracia especial para que el cuerpo tenga vida. Qué bueno, pues estas palabras que la hermana Sor Ana Julia nos comparte, pues son el recuerdo de esas mismas palabras que también el Papa Benedicto XVI nos ha dicho, que la vida contemplativa es uno de los tesoros de la Iglesia y allí bebe de esas fuentes espirituales pues la Iglesia y puede beber también la sociedad, porque ellas permanentemente oran por nuestras necesidades y entregan su vida para que podamos encontrar nosotros, los que vivimos en la vida activa, pues la voluntad del Señor. Hermana Betty, ¿dónde nace, cuándo nace la vida contemplativa en la historia de la Iglesia y como qué experiencias han iniciado esta vida contemplativa? La vida contemplativa nace con los llamados padres del desierto. Ellos, digamos, San Antonio y otros hombres, se dirigen al desierto para salir en sí del mundo y llevan una vida de pronto de mucha soledad, se le llama anacoretas, no hay vida fraterna. Ya con San Pacomio, que es un militar del ejército romano, él es el que inicia en sí ya la vida en comunidad, los cenobios, empieza a ver esta vida en comunidad y empieza a ver esta vida fraterna, y como el Señor siempre hay instrumento y va buscando como esa parte, la esencia, lo que el Señor quiere en cada uno. Entonces es con San Pacomio que empieza esta vida en comunidad, digamos en sí, este es el inicio de la vida monacal, digámoslo así. Después de este gran hombre, le siguen muchos hombres, digamos San Basilio y otros San Benito. San Benito, y que pues son muchas las órdenes que al principio siguen la regla de él, pero ya después cada uno va cogiendo su regla. La esencia del monacato, el por qué
es justamente lo que nos acaba de decir nuestra hermana, es buscar esa, de pronto, no tanto por huir del mundo, sino la necesidad que tiene el mundo de una vida de oración, de una vida de unión con Dios y de estar allí permanente en ese, somos esos canales por donde pasa la gracia divina, pues así lo entendemos. La hermana Betty hablaba de las reglas. ¿Qué significa eso de la regla en la vida monástica? Bueno, las reglas son las normas por las cuales nos regimos los contemplativos, que tienen un orden y que están aprobadas por la Iglesia. Y en nuestro caso de las carmelitas, Santa Teresa prácticamente nos da su carisma a través del camino de perfección y después este camino lo van como normatizando en constituciones y cosas semejantes. Pero nos marca un carisma, una manera de entregarnos por la Iglesia a Dios. Ya. ¿Cuál es ese carisma? ¿Por qué no le contamos a los cristovidentes el carisma de cada una de sus comunidades y los fundadores o las fundadoras de esta entrega contemplativa? Si quiere empecemos por la hermana Ana Julia. Bueno, nuestra orden fundada por Santo Domingo de Guzmán, él fundó a las monjas, pero también fundó a los frailes predicadores. Fundó a las monjas porque él fue un contemplativo y quiso primero orar, contemplar el misterio, para después darlo a los hombres. Él en la noche hablaba a Dios de los hombres y en el día hablaba a los hombres de Dios. Entonces por eso fundó primero la comunidad de monjas contemplativas en Brulla, Francia. Nuestro carisma, pues, la oración, esta es nuestra misión, orar principalmente por la Iglesia y nos dedicamos a nuestro quehacer cotidiano dentro de la clausura, en la guarda del silencio y la vida fraterna. Muchas gracias, hermana Ana Julia. ¿Y qué nos dice la hermana Betty de su comunidad? El carisma de la Orden de la Inmaculada Concepción es netamente mariano. Es contemplar a Cristo por medio de ese cristal puro de nuestra Madre Santísima. Es esa contemplación. Nuestra fundadora, Santa Beatriz de Silva, poco nombrada, pero es una santa grande, quien contempla a nuestro Señor y tiene ese don tan grande de estar a los pies de María Santísima y estar allí. Es como el decir, es el Benjamín de la Inmaculada, Santa Beatriz de Silva. Nuestra misión exactamente es esa, contemplar a Cristo por medio de María. Llevamos una vida también, una vida fraterna y silencio. Nos llamamos concepcionista franciscana porque tomamos de lo franciscano, ya que nuestra madre fundadora era una hija amaba mucho a San Francisco y bebía del franciscanismo, digámoslo así. Ella se le revela, nuestra Madre Inmaculada, y le ordena, que funde esta orden, la Orden de la Inmaculada Concepción. Es una época, estamos de 1489, una época en que todavía el dogma de la Inmaculada Concepción no existía. Allí el misterio de esta orden. Cuando empiezan los franciscanos, son los que defienden este dogma y hacen, para que la Iglesia en ese momento acepte la Inmaculada Concepción, que sea como un dogma. El pueblo lo acepta, mas la Iglesia todavía no recuerdo el nombre bien, padre, ¿cómo se le llama esto? La voz del pueblo. Sí, ya en 1810, vemos un trayecto muy grande cuando es que la Iglesia acepta que nuestra Madre Santísima es Inmaculada. Ese ahí el misterio y es lo grande que nosotros, como nosotras como concepcionistas, predicamos con nuestra vida, aunque se esté allí en un convento. Qué interesante. Muchas gracias, hermana Betty. Y la hermana Lucila, ¿qué nos cuenta a propósito de esto? Bueno, del Carmelo. Sí, el Carmelo nace en el siglo XII en el Monte Carmelo, allá en Medio Oriente. Sí. Aparece una orden de hombres, ermitaños principalmente. Poco a poco se van uniendo y
con el tiempo lo sacan de Tierra Santa. Hay muchos problemas allá y ellos emigran a Europa. Estando en Europa empiezan a hacer conventos por toda Europa y abren un convento también en España, a donde entra Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, la famosa madre. Sí. Ella en 1562 decide iniciar una reforma y es el Carmelo Descalzo. Ella recibe muchas gracias místicas, una persona muy conocida en la iglesia, da una doctrina muy válida que consiste principalmente en poner los ojos en el Señor. Y ahí lo aprendemos todo de él. Y la idea y el proyecto apostólico de ella es muy amplio. Ella quiere sobre todo salvar muchas almas y defender a la iglesia. Esa sigue siendo la motivación del Carmelo. Qué bien. A través de una oración tierna, bondadosa y también una vida fraterna intensa, con una vida abnegada en la pobreza, en la obediencia, en la fidelidad, en la castidad. Qué bien. Todos nosotros conocemos que en la iglesia existe la vida religiosa, pero comúnmente en las parroquias vemos las religiosas que trabajan en muchos ámbitos, en la catequesis, con los enfermos, en la educación y así en muchas otras realidades. Pero también existe esta otra área de la vida religiosa, es la vida contemplativa, tan legítima como la primera y tan valiosa como la primera, porque como lo decíamos ahora es un tesoro de la iglesia. Estas hermanas dan todo de sí, reservándose para sí en torno al Señor y desde allí orando por la iglesia, orando por la sociedad y continuando una tradición desde los inicios del cristianismo, de un huir del mundo, de alejarse de las cosas del mundo, para poder enamorarse más del Señor y darlo a conocer desde su consagración a toda la humanidad. Y nosotros beber de esa fuente, como le decíamos ahora, desde su espiritualidad. Pues bueno, ¿cuál es la tarea o cuál es el énfasis o qué hace mejor una persona en la vida contemplativa? ¿Ustedes qué hacen allí en esa vida de consagración, de distanciamiento del mundo? Pues realmente muchas veces vemos que las personas tienen ideas, que quién sabe qué hacen allí encerradas, que hacen cosas extrañas. Contémosles qué pasa en una vida de ustedes allí en la vida contemplativa. Bueno, en el monasterio de Santa Inés, monasterio dominicano, que es el carisma distinto de las carmelitas, de las concepcionistas, nosotros llevamos nuestra vida normal. Lo ordinario lo hacemos extraordinario para el Señor, porque Él nos ha llamado a estar con Él. Entonces, el principal quehacer de la religiosa dominica es contemplar al Verbo encarnado, contemplar los misterios del rosario, contemplar la pasión, contemplar la resurrección, contemplar la vida de Jesús. Nuestro Padre Santo Domingo fue un enamorado de la palabra. Nosotras, como hijas de Domingo, predicadoras, tenemos la palabra como el principal libro, el alimento de nuestra alma, en el cual desde que amanecemos la vivenciamos con la liturgia de las horas, la leemos en la lección divina, la contemplamos a lo largo del día. Tenemos en la mañana una hora de oración, además de la liturgia de las horas y la Santa Misa, que es el centro de nuestra vida diaria. Tenemos nuestro horario de trabajo, luego también los actos comunitarios como son el recreo y el refectorio. Tenemos atención a las personas que van a pedirnos algún consejo, alguna dirección y atender pues a las llamadas telefónicas, porque a lo largo del día mucha gente va pues pidiendo oración por tales y cuáles intenciones específicamente. Nosotros exponemos al Santísimo 4 días en la semana. Y ese día entonces cada religiosa tiene un turno de adoración para estar más íntimamente con Él, exclamando por la iglesia, por el pueblo, por todas las necesidades que no solo la gente, sino hasta los obispos, los sacerdotes han ido allí específicamente a pedirnos oraciones. Las comunidades religiosas de vida apostólica
nos encomiendan muchísimo y tienen mucha fe en esto y después van a darnos las gracias, no solamente a pedirnos, sino a darnos las gracias porque el Señor, por medio pues, de la oración de nosotras y de todos, ha hecho su obra y ha hecho su voluntad. Entonces es pues un día normal es eso. Y nuestro trabajo común y corriente en el monasterio, porque nosotras pues no salimos prácticamente a trabajar fuera de la clausura, sino dentro. Entonces con este trabajo nos sostenemos y nuestro trabajo allí es hacer las hostias, el vino de misa, ornamentos por encargo y todo lo del culto, todos los manteles y útiles para el culto. Muchas gracias, Sor Ana Julia. Pues aquí nos vamos dando cuenta qué hace una persona contemplativa en el día a día. Tenemos que hacer ya la primera pausa en este programa, La Vida Contemplativa en el Mundo de Hoy, y ahorita regresaremos para continuar escuchando el testimonio de estas religiosas consagradas en esta experiencia de iglesia. Ya volvemos. Vida contemplativa en el mundo de hoy. Conversatorio. Estamos en el programa La Vida Contemplativa en el Mundo de Hoy, en este canal católico de la Iglesia colombiana, Cristovisión, y compartimos aquí la experiencia de esta vida consagrada de tres religiosas de diferentes congregaciones, una de ellas del Monasterio Santa Inés, Sor Ana Julia, del Monasterio de la Orden Inmaculada Concepción, la hermana Betty Cecilia, y de las hermanas Carmelitas Descalzas, la hermana Lucila María de la Cruz. Pues estábamos compartiendo precisamente qué hace una religiosa contemplativa durante el día. Hermana Betty, ¿qué además de lo que la hermana nos decía ahora, pues ustedes también específicamente hacen en un día, en una jornada, normalmente? Bueno, la hermana especificaba muy bien lo que en sí es lo que hace una monja o un grupo de religiosas en un convento. A ello, pues, ¿qué se le puede agregar? El hecho del trabajo, el estar uno, el saberse uno, el levantar un polvo, una flor, un pétalo de rosa que cae en el piso, el saber que cada acto que hacemos lo hacemos por Él. No se está allí porque sí, es Dios el que nos ha llamado y el sabernos llamados en ese momento. Entonces cada puntada que damos en esos ornamentos que se hacen, cada respirar es por Él. Y es de eso, de pronto muchos se preguntarán, pero ¿por cómo están allí? ¿Qué la sostiene? Es justamente eso, no perder la visión que estamos unidas a nuestro Señor, que es a Cristo, a quien estamos siguiendo, y que cada cosita que hagamos, por lo mínimo que sea, se hace es por Él. Muchas gracias. Y la hermana Lucila, ¿qué nos agrega? Bueno, en el Carmelo nosotros tenemos, igual que ustedes, la liturgia de las horas a lo largo del día. También tenemos la Eucaristía y 2 horas de oración personal. Esos 2 encuentros personales de 1 hora por la mañana y 1 en la tarde, donde tenemos un punto muy central allí, porque es el encuentro personal con el amado, con el esposo. Y allí le entregamos y compartimos todo aquello que queremos entregarle a Él, del mundo, de nuestras vidas, y también aprender a escucharlo. Entrar allí a lo profundo del corazón y encontrarnos con Él, que es tal vez una de las partes esenciales del Carmelo. En el carisma del Carmelo está eso, cómo acompañar y ayudar a los otros a llevarlos de la mano allá al más profundo centro, donde nos encontramos con el que siempre nos espera. Qué bien. Pues usted hablaba de la experiencia del amado, del esposo, que a diario ustedes se encuentran durante largo rato para meditar la palabra de Dios y para contemplar su presencia. ¿Cuándo nace y cómo nace esa vocación? Antes de iniciar nuestro programa conversábamos de ese surgir vocacional. Contémosle a los cristovidentes cómo nació esa experiencia, esa vocación, especialmente para la vida contemplativa, y cuándo nace esa vocación. Bueno, a nivel personal. Sí. Bien, en mi caso, yo soy una vocación tardía. Entré a los 36, o me sentí llamada a los 36 años. Estudié una carrera universitaria normal,
trabajé en empresas y asistiendo a un grupo que no tenía nada de eclesial. Hablaban sobre el conocimiento personal. Me pareció muy interesante y pensé que nunca me iba a retirar de ese grupo, porque el conocimiento personal es una mina inagotable. Pero ese encuentro personal me llevó a encontrarme con él, o a que él me encontrara. Y fue algo fascinante en mi corazón. Yo sentí que ya no había otra cosa más importante que seguirlo a él. Y yo puedo decir que no fue difícil, porque encontré la razón de la vida. Y aunque el comienzo para mí fue difícil, en la vida de claustro es muy exigente, muy radical. Y por mi edad, pues fue más difícil. Pero él me dio la gracia y fue muy tierno, muy bondadoso. Me tiene aquí contenta y agradecida por haberme llamado a su servicio. Y muy contenta en este carisma del Carmelo, que cada día me parece más fascinante. Qué bien, hermana, muchas gracias. ¿Y qué nos comparten, hermanas? A ver, mi vida vocacional, primero que todo, les digo, soy costeña. A veces, muchas veces se tiene poca fe en el hecho de que se llegue a esa unión con Dios, porque pues por nuestra cultura, pero es allí donde se puede decir, es Dios el que hace su obra, es Dios el que llama. Empecé mi vida, sí, puedo decir, tenía mi vida formada. Estudiaba, trabajaba, tenía novio, todo bien. O sea, estaba súper. Soy de un pueblo de la costa, los pueblos de la costa se inundan. En esa época se me quita todo, en la parte económica, afectiva, hasta diré que espiritual, porque entré en una crisis muy fuerte. Nuestro Señor me muestra ese camino de seguimiento de una forma muy particular. Cuando el hecho de aceptar, para mí, esa fue en sí, el decirle a nuestro Señor, no, qué pena, a mí no me llames, búscate a otra, porque yo soy muy loquita, yo te sirvo de jean y camiseta, pero de monja nada que ver. Bueno, después de esa respuesta que le di al Señor, pasaron 3 meses, no fue mucho, ya yo me encontraba en el monasterio de la Inmaculada Concepción. Una persona muy especial me habla de nuestra Madre Santa Beatriz de Silva. Me pareció muy particular la vida de ella, el hecho de una persona estar tan compenetrada con Dios, o sea, tener una unión con Dios, eso me pareció hasta curioso. Y yo me dije a mí misma, ¿por qué no hacerlo? Si el Señor mismo me lo está pidiendo, hagámosle. En medio de lo que se vive en comunidad, porque pues se viven culturas, formas de ser, todo, pero ha sido en medio de 11 años, 12 años, ha sido la mejor parte de mi vida. Estos 12 años que he vivido con mis hermanas en el convento, ha sido una experiencia especial, el conocer de Dios, no conocer tanto en sí el conocimiento de letras, porque había hecho de pronto una licenciatura en ciencias religiosas, no era eso, es el conocer a Dios interiormente, el saber de que Dios está dentro de cada uno. Para mí eso ha sido una experiencia muy hermosa y fue justamente lo que me llamaba la atención de Santa Beatriz, y es justo el regalo que el Señor me ha regalado, lo siento así, es un regalo muy grande y bendito sea Dios que muchas almas puedan experimentar esto, y son muchas las que experimentan esto desde sus conventos, desde sus carismas. A mí particularmente desde el carisma que tengo como de la Orden de la Inmaculada Concepción, el hecho de contemplar a nuestro Señor desde el misterio de la Inmaculada Concepción ha sido un regalo muy grande para mí. Qué bien. Y ha sido muy Gracias, grande. hermana, por su testimonio. ¿Y qué nos dice Sor Ana Julia de su vocación? Muchas gracias, Padre. Pues yo tengo que contar que el Señor primero me llamó a la vida apostólica. Me llamó a los 19 años y estuve en una congregación de vida apostólica por 7 años. Fue también algo significativo y a mí me da mucha emoción hablar de mi vocación, porque es para agradecerle al Señor lo que Él hace en la vida de cada uno. En esa vida apostólica, pues Él me dio a conocer, pues como también experiencia de lo que Él hacía con la gente. Luego me quiso llamar a estar a solas con Él.
Entonces fue donde él me dio el gusto por la vida contemplativa. Ya empecé a estudiar santos de la vida contemplativa y me llamaba mucho la atención la vida de San Juan de la Cruz. No sé por qué no fui carmelita. Seguramente yo quería muchísimo a nuestro padre también. Y luego entonces conocí el monasterio de Santa Inés, que estaba ubicado en Chapinero. Ahí llegué cuando ya me había salido de la vida apostólica y me recibieron, gracias a Dios, pronto, porque yo llegué pues con ese afán de servirle al Señor, de estar cerca con Él, de estar junto a Él, de estar más dedicada prácticamente en una vida más escondida. Entonces estuve allí y hice mi tiempo de formación, empezando otra vez desde el postulantado prácticamente, y hoy le doy gracias al Señor porque me ha mantenido en su seguimiento y he sido una mujer feliz. Cada día le doy gracias a Dios porque Él me ha bendecido mucho, mucho. Es cierto que he tenido dificultades pues a lo largo de mi vida, pero nada superan con el amor que el Señor me ha tenido. Es maravilloso ver, queridos cristovidentes, cómo la voz de Dios y la elección de Dios es indeterminada. Es para todo el mundo en cualquier momento de la vida. No solamente jovencitas, sino personas ya maduras, con una experiencia laboral, con una experiencia profesional. No llama tampoco a cualquiera, llama al que Él considera digno para esta vocación tan santa de entregar la vida por Él y por su iglesia. Hemos visto estos testimonios maravillosos y cómo llama de cualquier región de nuestro país. Por eso nosotros estamos aquí en estos días, reunidos en un encuentro regional de la vida contemplativa que el Santo Padre ha querido que se realicen a lo largo y ancho de todo nuestro país para encontrarnos con estas religiosas y encontrar este estilo de vida tan santo y promoverlo a nivel de nuestro país, poder avivar en ellas este fuego de entrega y de consagración. Por eso, qué bueno, y ahorita vamos a compartir en la siguiente sección de nuestro programa, pues, ¿quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden participar en esta experiencia de la vida contemplativa? ¿Y cómo sigue siendo legítima esta experiencia de fe, de consagración de iglesia en el mundo de hoy? Ya regresamos a este programa de Cristovisión, la vida contemplativa en el mundo de hoy. Vida contemplativa en el mundo de hoy. Conversatorio. Estamos en este programa, La vida contemplativa en el mundo de hoy, y compartimos el testimonio y la vocación de estas religiosas que han dado todo de sí para consagrarse totalmente al servicio del Señor. Vamos a preguntarles a las hermanas, ¿a qué edad, para quienes nos están viendo, se puede pensar en ingresar a una vida de contemplativa, de contemplación, y también qué condiciones deberían tener estas personas que piensen en esta opción de vida religiosa? Bueno, generalmente cada comunidad o cada orden tiene su diferencia, porque hay quien las recibe de edades más tempranas y de edades más maduras. En el caso del monasterio de Santa Inés, se acordó por directorio recibir a las jóvenes de 18 años en adelante, para que tengan una madurez, para que ya hayan ojalá terminado sus estudios de bachillerato y ya se sepa que es que se van a comprometer un poco, ya haya más seguridad en su vocación. Aunque el llamado uno lo pueda sentir más temprano, pues ahí se les va haciendo seguimiento a las jóvenes y generalmente se reciben a esa edad, hasta los 35, aunque hay excepciones. Claro. Muy bien, muchas gracias. Y la hermana Betty, ¿qué nos cuenta ya de su comunidad? Con la hermana dice, hay excepciones. Por lo general, no miramos mucho la edad. La edad en sí no la miramos mucho. En la parte de que, o sea, si es nuestro Señor el que llama, ¿cómo meternos nosotros en ello, no? Llega una niña de 15, 16 años, 17 años,
y de pronto ha estado pendiente, ha estado tocando la puerta desde los 12 años, cómo cerrarle la puerta. En esa parte no miramos en sí la edad, ya cuando ya llegan muy maduras, de unos 32, 34 años, 35 años, por lo general no. Pues ya es una persona que de pronto, pues ese es el parecer a nivel comunidad, ¿no? Que ya lleva una formación y se le es más difícil acoplarse a una vida y más que la vida contemplativa, a la vida monacal. Qué bien. ¿Y en el caso de las carmelitas? Bueno, nosotros por la experiencia, consideramos que hasta los 18 y normalmente hasta los 33, 30 años ya empieza a ser un poco, y por consiguiente yo fui una excepción, porque me aceptaron a la edad de 36 años. Sin embargo, yo siento que, como decía la hermana, lo más importante es que haya un llamado, ¿no? Que el Señor es el que llama. Y Él no se fija exactamente en tal o cual cosa, sino donde Él quiere. Todas las jóvenes o menos jóvenes son dignas de ser sus esposas y Él las llama cuando quiere. Igual nos pedimos al Señor su gracia para saber descubrir eso que Él nos va a mostrar en cada llamamiento. Porque las vocaciones no son, al menos en este momento, no es que sean en cantidades, no. Entonces las personas que se acercan allí al monasterio, pues sí, deben tener esencialmente que tengan porque la vocación la da el Señor completa. Él llama y da las condiciones para responder. Una persona que está enferma totalmente, pues es imposible. Cosas semejantes, pero el normal, el Señor da la gracia, da la luz y mueve los corazones para descubrir su voluntad. ¿Hay alguna condición particular que ustedes tengan en cuenta para poder admitir a una joven a esta vida contemplativa? Sí, la única condición realmente es que el Señor la llame. Si el Señor la mueve en su corazón, Él quita las dificultades, Él abre el camino, Él realiza lo que Él quiere. Bien. ¿Y ustedes? ¿Hay alguna condición? Que no, pues el que sienta el llamado del Señor, ella que lo exprese y que sienta pues gusto de compartir al hacer la experiencia ya con la comunidad, que sienta ese gusto por la vida monástica, por la vida de clausura, y que le llame mucho la atención las cosas del Señor. Entonces es un signo grande de que hay vocación, que no se enferma, que no se tiene que ir del claustro. Okay. La hermana Lucila comentaba algo ya del tema de las vocaciones. ¿Cómo están ustedes de vocaciones en este momento? Nosotras tenemos en este momento 5 formandas, pues gracias a Dios, para hacer vida contemplativa es un número bueno, porque escasean mucho. O sea, son muchas las jóvenes que se acercan, pero pocas las que se quedan y que perseveran. En este momento pues tenemos las 2 postulantes también, están un poco recién entradas, pero gracias a Dios hay vocaciones. ¿Y en el caso de ustedes? Pues siempre uno ve como la gracia de Dios en esto, ¿no? En medio de todo, de que de pronto dices, no, pero ¿cómo así que tan jóvenes, que estas jóvenes se van a encerrar? Tenemos vocaciones, a Dios gracias, tenemos una novicia, 2 postulantes y están en experiencia, están haciendo dos aspirantes, 2 chicas. Qué bien. Aspirantes. ¿Y en el caso de las hermanas carmelitas? Bueno, las carmelitas no tenemos tantas vocaciones, tenemos una novicia. Y estamos como en un proceso de acoger a aquellas jóvenes que se acercan, hacerles un seguimiento, porque sentimos que es definitiva esa preparación para descubrir ese llamado del Señor. ¿Cómo hacen la pastoral vocacional? ¿Cómo hacen para que se acerquen a sus comunidades? Bueno, es interesante ver que nosotros nunca hacemos ninguna promoción por nuestro estilo de vida, tal vez, o no hay muchas oportunidades, pero le pedimos primeramente a San José, a Teresita de Lisieux, que es una gran promotora vocacional, y una confianza en que el Señor manda a aquellas que quiere para nuestra comunidad. Qué bien. ¿Y en el caso de las hermanas? Es igual, nosotros, yo creo que los conventos de clausura no tenemos promoción vocacional, sino es la oración, la oración. Las vocaciones que han llegado al monasterio nos han encontrado por medio del directorio telefónico del internet, pero en la página web de los frailes predicadores, porque nosotras pues hasta ahora todavía no tenemos. Entonces, y por la oración, porque nosotros generalmente oramos por las vocaciones. En las liturgias de las horas
oramos para que el Señor regale vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa y para la contemplativa, que son a veces tan escasas. Esta es una de las realidades que más sorprende en la vida contemplativa y es el tema de la promoción vocacional, donde ellas hacen eficaz y real eso que nos dice el mismo Señor en el Evangelio: oren al dueño de la mies para que envíe operarios a su mies. Y ellas mismas lo decían, oran, simplemente oran y el Señor les va regalando estas vocaciones, les va enviando estas jóvenes para que se sigan alimentando estas comunidades. Ciertamente hoy es un poco más difícil porque estamos muy apegados a veces a los bienes materiales, apegados a lo efímero y superficial de nuestra sociedad en muchas ocasiones, y nos cuesta renunciar. Creemos que eso que el mundo nos ofrece es definitivamente esencial en nuestra vida. Y quizás aquí tenemos un testimonio de donde ellas, con su alegría, con su fe, con su esperanza, con su entrega, pues nos están demostrando que hay algo más y que les da mayor plenitud de vida y de felicidad. Han dejado mucho, profesión, trabajo, etcétera, y han encontrado al esposo de su vida, al amor de su vida, a la felicidad de su vida. ¿Cuántas casas hay, a nivel de todo el país, de cada una de sus congregaciones? De la orden de predicadores, los monasterios dominicanos en Colombia actualmente son 4. El primero, que fue fundado en Santa Fe de Bogotá en 1645, es el monasterio de Santa Inés y ha tenido que cambiarse de lugar 4 veces. Esta última va para Madrid, Cundinamarca. Estamos temporalmente en una casa que nos prestaron las hermanas de la Presentación al sur de Bogotá. Qué bien. De este monasterio han salido otros 2, uno para Duitama, que ya lleva 50 y algo de años, otro en Ocaña, que también ya lleva como unos 30 y pico de años, y un último que salió del monasterio, la fundación salió del monasterio de Duitama y está en Sogamoso. Es el último de los 4 Bien, fundados en Colombia. ¿Y en su congregación, hermana? La Orden de la Inmaculada Concepción en Colombia somos 28 conventos. La mayor parte se encuentran en Antioquia. Que en Antioquia hay, sí, la mayor parte de los conventos, no tengo el dato exacto en el momento. En la costa, en Cundinamarca también están, en todo el país estamos regaditas. Entonces somos 28 conventos. El año pasado, para el mes de mayo, el año pasado salió una fundación a Venezuela. Se fueron 8 hermanas a Venezuela, a fundar a Venezuela. Pues a Dios gracias, han tenido una buena acogida y las personas han colaborado, digamos, los fieles han sido muy acogidas, gracias a Dios. ¿Y las carmelitas? Somos 12 monasterios en Colombia, Qué bien. 4 en Antioquia y en otros departamentos. Pues no son pocos, si sumamos no son pocos y nos damos cuenta que no hay un decaimiento, digamos, en la vida religiosa contemplativa, sino al contrario, se mantiene y hay que seguir orando por esta opción. Hermanas, hay muchas jóvenes seguramente o familias que nos están siguiendo en este canal católico de Colombia Cristovisión. ¿Qué le dirían ustedes rápidamente a las jóvenes que nos están viendo respecto a esta opción de vida? ¿Por qué vale la pena ser hoy contemplativa? ¿Por qué? Porque da una plenitud de vida plena, una realización plena. Si una joven es llamada por el Señor y Él quiere llamar a muchos, yo pienso que Él los llama, pero que no estamos atentas, que vale la pena estar solícitas con Él. Y si hay allí un run, yo creo que vale la pena seguirlo, porque hay una realización plena para la monja contemplativa. Si ustedes leen Historia de un alma de Teresita, una carmelita descalza de Francia, uno descubre que ella vivió plenamente y termina su corta vida realizada en plenitud. ¿Y dónde las pueden encontrar a ustedes? En Usaquén, en la calle 119, 454 y el teléfono 213-4693. Ahí en sus pantallas aparecen estos datos para quienes estén interesadas en participar de la vida contemplativa. Hermana Betty, ¿por qué vale la pena hoy ser contemplativa y dónde las encuentran a ustedes de la Inmaculada Concepción? Sí que vale la pena, o sea, es la plena felicidad, es el encuentro pleno con Dios y el encontrarse uno con uno mismo, que es lo más importante. Muchos tenemos miedo de ese encuentro con uno mismo porque a veces llevamos partes oscuras, pero es hermoso porque a la luz de Dios
toda esa oscuridad que hay en cada uno se hace una luz grande y Dios nos sana. Es una grandeza muy hermosa lo que Dios puede hacer en un alma, un alma, y yo digo, en la miserableza de un alma, voy a decir. ¿En dónde nos pueden encontrar? En Carrera 109, número 152, C76, teléfono 681-4146, Monjas Concepcionistas, Orden de la Inmaculada Concepción. También somos concepcionistas franciscanas. Bueno, muchas gracias. Y Sor Ana Julia. Muchas gracias, Padre. Vale la pena hoy seguir al Señor. Si la joven siente el llamado del Señor a la vida contemplativa, primero no tenga miedo, láncese, encomiéndese a Dios y a la Virgen y adelante. Esto es una alegría, esto es un gozo, y si otros han podido ser santos, ¿por qué nosotros no? Entonces encomendemos a Dios nuestra vida, que vale la pena. Este mundo pasa, este mundo es pasajero y la vida eterna es eterna. Entonces, pues yo pido al Señor para que las vocaciones se decidan y no duden, porque donde hay duda, pues no hay nada. ¿Y dónde las encuentran, hermana? A nosotras actualmente nos encuentran en una casa de las Hermanas de la Presentación, donde estamos temporalmente, como les dije, en la calle Sexta Sur, número 1467, y el teléfono es 704-0501. Muy bien, todas estas son hermanas de la vida contemplativa radicadas en Bogotá y pues nos han contado su experiencia de lo que significa la vida contemplativa en la iglesia, de lo que ha significado, de la importancia que ella tiene para la vida del mundo y para la iglesia misma, y cómo pueden ustedes allí, cristovidentes, animar, promover, suscitar vocaciones para esta opción. Queridas jóvenes, ¿por qué no pensar en esta opción? ¿Por qué no pensar en darle toda la vida al Señor en bien de la iglesia y de la sociedad a través de una vida de consagración como es esta, tan especial de la vida contemplativa? Pues agradecerles mucho, hermanas, su participación, su presencia en este encuentro de la vida contemplativa y que nos permiten, a través de Cristovisión, llegar a muchos corazones y llegar a muchos hogares en todo nuestro país. Ellos siguen al mundo a través de su trabajo, a través de su entrega, pero también queriéndolo ver desde los ojos de Jesús. Un saludo final rápido a los cristovidentes porque se nos acaba el tiempo. Rápidamente un saludito a los que nos han seguido en este programa. Bueno, les agradecemos su atención. Esperamos que este testimonio que hemos dado sea significativo para su vida de fe. Y cuenten con nuestra oración porque para eso es nuestra vida. Gracias por la atención, por este momento también allí. Y cuenten con nuestra oración, que siempre estamos allí delante del Santísimo, colocando a todo el mundo, especialmente a nuestro país, en estos momentos también de crisis, de tanta guerra, de tanto derramamiento de sangre. Allí estamos nosotras orando siempre por todos. Muy bien. Gracias a Cristovisión que nos ha hecho esta invitación, y muchas gracias a todos los televidentes que en este momento nos están viendo, y que el Señor a cada uno les conceda muchas bendiciones. Vamos a terminar nuestro programa dándole gracias a Dios por este programa y pidiéndole nos regale abundantes vocaciones. Señor Jesús, te damos gracias por la vida y la vocación a la que nos llamas a cada uno de nosotros, a los laicos en sus profesiones, a nosotros en la vida consagrada o sacerdotal. Permítenos tener más hermanos y hermanas que quieran dar la vida, dar todo de sí por ti, por el mundo, por la iglesia. Y haznos a todos nosotros, hombres y mujeres, consagrados y consagradas, sacerdotes, santos y santas, para que podamos ser imágenes vivas tuyas en medio del mundo y para que nuestro testimonio también sirva en la promoción vocacional de nuevos hombres y mujeres que quieran dar sus vidas por ti y por toda la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, agradecemos mucho habernos acompañado en este programa y deseamos que sigan a través de nuestro canal Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús.
Vida contemplativa en el mundo de hoy. Conversatorio. ¿Y qué es eso de la regla en la vida monástica? Bueno, las reglas son las normas por las cuales nos regimos los contemplativos, que tienen un orden y que están aprobadas por la Iglesia. Y en nuestro caso de las carmelitas, Santa Teresa prácticamente nos da su carisma a través del camino de perfección y después este camino lo van como normatizando en constituciones y cosas semejantes. Pero nos marca un carisma, una manera de entregarnos por la Iglesia a Dios. Ya. ¿Cuál es ese carisma? ¿Por qué no le contamos a los cristovidentes el carisma de cada una de sus comunidades y los fundadores o las fundadoras de esta entrega contemplativa? Si quiere, empecemos por la hermana Ana Julia. Bueno, nuestra orden fundada por Santo Domingo de Guzmán, él fundó a las monjas, pero también fundó a los frailes predicadores. Fundó a las monjas porque él fue un contemplativo y quiso primero orar, contemplar el misterio, para después darlo a los hombres. Él en la noche hablaba a Dios de los hombres y en el día hablaba a los hombres de Dios. Entonces por eso fundó primero la comunidad de monjas contemplativas en Brulla, Francia. Nuestro carisma, pues, la oración, esta es nuestra misión, orar principalmente por la Iglesia, y nos dedicamos a nuestro quehacer cotidiano dentro de la clausura, en la guarda del silencio y la vida fraterna. Muchas gracias, hermana Ana Julia. ¿Y qué nos dice la hermana Betty? Es un llamado muy particular que nos hace el Señor. Bien, muchas gracias. ¿Y cómo esta vida contemplativa, hermana Lucila, ayuda a la Iglesia y a la sociedad? ¿Cómo hoy puede ustedes como contemplativas iluminar esta realidad social y eclesial? Bien, la vida contemplativa para la Iglesia es un servicio especial, es un don y es una gracia, porque el Señor nos ha llamado a unas personas para que nos dediquemos a amarle, a estar con Él, a orar por la Iglesia. Somos como la sangre del cuerpo que no se ve, pero que estamos prestando esa función vital en el cuerpo. Así la vida contemplativa, prestada en servicio de la Iglesia, ofrece pues una gracia especial para que el cuerpo tenga vida. Qué bueno, pues estas palabras que la hermana Sor Ana Julia nos comparte, pues son el recuerdo de esas mismas palabras que también el Papa Benedicto XVI nos ha dicho, que la vida contemplativa es uno de los tesoros de la Iglesia, y allí bebe de esas fuentes espirituales pues la Iglesia, y puede beber también la sociedad, porque ellas permanentemente oran por nuestras necesidades y entregan su vida para que podamos encontrar nosotros, los que vivimos en la vida activa, pues la voluntad del Señor. Hermana Betty, ¿dónde nace, cuándo nace la vida contemplativa en la historia de la Iglesia y como qué experiencias han iniciado esta vida contemplativa? La vida contemplativa nace con los llamados padres del desierto. Vida contemplativa en el mundo de hoy. Conversatorio. Cordial saludo a todos nuestros cristovidentes que a diario nos siguen en este canal de la Iglesia Católica en Colombia. Soy el padre Juan Álvaro Zapata Torres, director del Departamento de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal de Colombia. Y hoy tengo el gusto de acompañarles junto con 3 grandes invitadas muy especiales en este programa que hemos titulado La vida contemplativa en el mundo de hoy. Ellas son 3 religiosas contemplativas de monasterio que han dado un sí al Señor radical para consagrar toda su vida en una de las vocaciones más especiales que tiene nuestra Iglesia Católica, como es la vida contemplativa. Bienvenidas, hermanas Sor Ana Julia de la Eucaristía, hermana del monasterio de Santa Inés, la hermana Betty Cecilia de la Inmaculada, de la Orden Inmaculada de la Inmaculada Concepción, y la hermana Lucila María de la Cruz, Carmelita Descalza. Bienvenidas, hermanas.
¿Cómo Gracias. están? Muy bien, Gracias, padre. padre. Gracias. Bueno, Gracias pues, por invitarnos, padre. Con mucho gusto, es un placer tenerlas aquí en Cristovisión y vamos a compartirles a nuestros cristovidentes qué significa esto de la vida contemplativa. Hermana Lucila, ¿qué es? Contémosle a todos los que nos siguen, ¿qué es la vida contemplativa? La vida contemplativa es una parte de la Iglesia que se dedica con radicalidad a la oración, a la meditación y contemplación de los misterios de Dios, en soledad, en silencio y normalmente en una vida fraterna, intensa. Y En su comunidad. El carisma de la Orden de la Inmaculada Concepción es netamente mariano, es contemplar a Cristo por medio de ese cristal puro de nuestra Madre Santísima, es esa contemplación. Nuestra fundadora, Santa Beatriz de Silva, poco nombrada, pero es una santa grande, quien contempla a nuestro Señor y tiene ese don tan grande de estar a los pies de María Santísima y estar allí. Es como el decir, es el Benjamín de la Inmaculada, Santa Beatriz de Silva. Nuestra misión exactamente es esa, contemplar a Cristo por medio de María. Llevamos una vida también, una vida fraterna y silencio. Nos llamamos concepcionista franciscana porque tomamos de lo franciscano, ya que nuestra madre fundadora era una hija amaba mucho a San Francisco y bebía del franciscanismo, digámoslo así. Ella se le revela, nuestra Madre Inmaculada, y le ordena, que funde esta orden, la Orden de la Inmaculada Concepción. Es una época, estamos de 1489, una época en que todavía el dogma de la Inmaculada Concepción no existía. Allí el misterio de esta orden. Cuando empiezan los franciscanos, son los que defienden este dogma y hacen, para que la Iglesia en ese momento acepte la Inmaculada Concepción, que sea como un dogma. ¿Es cierto? Ellos, San Antonio y otros hombres se dirigen al desierto para salir en sí del mundo y llevan una vida de pronto de mucha soledad, se le llama anacoretas, no hay vida fraterna. Ya con San Pacomio, que es un militar del ejército romano, él es el que inicia en sí ya la vida en comunidad, los cenobios, empieza a ver esta vida en comunidad y empieza a ver esta vida fraterna, y como el Señor siempre hay instrumento y va buscando como esa parte, la esencia, lo que el Señor quiere en cada uno. Entonces es con San Pacomio que empieza esta vida en comunidad, en sí este es el inicio de la vida monacal, digámoslo así. Después de este gran hombre, le siguen muchos hombres, San Basilio y otros, San Benito. San Benito, y que pues son muchas las órdenes que al principio siguen la regla de él, pero ya después cada uno va cogiendo su regla. La esencia del monacato, el porqué, es justamente lo que nos acaba de decir nuestra hermana, es buscar de pronto, no tanto por huir del mundo, sino la necesidad que tiene el mundo de una vida de oración, de una vida de unión con Dios y de estar allí permanente somos esos canales por donde pasa la gracia divina, pues así lo entendemos. La hermana Betty hablaba de las reglas, ¿qué significa?